Bueno, una de las personalidades del día invitados allí es el economista Matías Tombolini, que ya lo tenemos sentado en la mesa. Un hombre que además tiene lazos con Río Cuarto, ¿no? Exacto. ¿Sanguíneos o no? Sí, claro, porque mi papá, mi abuelo son todos de acá de Río Cuarto. Bien. Así que pasé mis navidades frente a la cancha Estudiantes, donde vivían mis tíos. Mi abuelo es médico, obstetra acá. Claro. El Hugo. Está bien. Y la Bueno, cochería son parientes. son parientes también. Sí, somos pocos. Bueno, gracias por haber venido primero al gracias piso, por ¿no? Al invitarme, programa. A ustedes. Bienvenido. Bueno, vamos a aprovecharte para preguntarte cómo estás viendo el panorama económico de la Argentina. Bueno, un dato reciente fue el de la inflación de ayer. Algunos lo ven como un dato positivo, otros dicen, bueno, sigue siendo altísima la inflación, 3,4, no hay mucho para alegrarse, ¿no? Bueno, Argentina está lo suficientemente mal como para que la ausencia de noticias pésimas convierta las malas noticias en buenas noticias. El 3,4% de inflación es una noticia muy mala, pero es mejor que lo que hubiera pasado si la inflación se aceleraba tal vez un poco. Lo preocupante es, ¿qué nos deja como lectura esta inflación que acumula 55,8% en el año a nivel nacional y que tiene dos elementos que creo que hay que marcar, chicos, en el seguimiento de la evolución de los precios? Por un lado, la evolución de alimentos, arriba de 66%, y transporte arriba de 68%. Es decir, la inflación de los que menos tienen es más alta que el promedio. Y esto lo que termina generando es, esto le pega de lleno al consumo. Claro. Y cuando vos lastimás fuertemente el consumo, lo que terminas haciendo es generando las condiciones para que, se complique en materia de empleo la Argentina, que ya está complicada. Por dos lados. Por el desempleo concreto que hay y por la percepción de que podés perder el laburo. Cuando vos tenés la percepción de que podés perder el laburo, lo que aparece es una transformación en la decisión de compra. Terminamos recién en el hot sale, lo que más se vendió fue azúcar. Cuando vos mirás la evolución de bienes durables, la compu, la heladera, la tele, ves que eso se desplomó. ¿Por qué? Porque vos una compu te la comprás en cuota. Y la computadora te la comprás en cuota si vos crees que vas a tener un salario que acompañe los precios en el futuro. Que no corre riesgo. Exacto. Cuando lo que corre riesgo no es el monto del salario, sino el salario. El salario mismo. Ya no cambiás el tamaño de la compu, de la tele, cancelás la decisión de compra. Claro, claro. Entonces, eso, en lo que tiene que ver con el efecto concreto de la inflación, lastima por el lado del número y lastima por el lado de las consecuencias que ese número trae. Bueno, ¿cuánto impacta esto, no? El de la expectativa del consumidor y de los agentes económicos, en definitiva, para ver lo que estamos viendo? También tiene una cuota eso importante, ¿no? En el impacto de la economía de hoy. Bueno, un poco eso vamos a charlar hoy en el Congreso de Imagina, ahí en la sociedad rural, ahora a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque las expectativas son aquello que se transformó fuertemente a partir de abril del año pasado. Claro, cuando arrancó la corrida. Exactamente. Lo que se rompió en la Argentina fue el contrato que tenía celebrado el Ejecutivo con la sociedad. Y te decían, esforzate en el presente, que en el futuro llegan los logros, vamos a estar mejor. Con la corrida lo que apareció fue la percepción por parte de los agentes económicos de que el esfuerzo se había hecho, que te pedían más esfuerzo, pero que en el futuro la luz que había al final del túnel parecía la de un tren que viene de frente, antes que la de la esperanza. Y entonces eso, trastoca todas las decisiones de consumo y de inversión. Porque si vos querés invertir en una pizzería, lo haces porque crees que mañana se va a vender más que hoy. Y sí, claro. Ahora, si vos la ves que mañana va a estar peor, Nadie pone un mango. y si encima le subís la tasa al 72%, se complica. Que también la tasa tiene efectos en el consumo, porque si vos agarrás el resumen de la tarjeta de crédito, el saldo pagando el mínimo te cuesta 140% al año, porque 70 le pagan a los bancos, a nosotros nos cobran 140. Y eso asfixia del otro lado a los sectores medios. Hablando de expectativa, ¿abusó el gobierno mucho de la historia del segundo semestre también y eso terminó dañando? Sin duda. Sin duda el gobierno tuvo un serio problema en cómo fue seteando las expectativas en la sociedad y cómo fue corriendo la realidad atrás, pero esto tiene que ver con la lectura política, porque el gobierno considera que la comunicación tiene que estar en el centro de la toma de decisiones y que hay que hacer política en función de la comunicación, qué conviene y qué no conviene contar. Yo creo que la política tiene que estar en el centro de la toma de decisiones
y hay que contar lo que sea funcional a la política y no al revés. Entonces, allí lo que terminó pasando es que, bueno, no digamos cómo estamos porque es malo, digamos que la expectativa de inflación va a ser tal, aunque sea más alta, y hay una cuota de impericia también, mezclada con irresponsabilidad después de la corrida. Cuando se trató el presupuesto por este año, dijeron que en 2019 la inflación iba a ser 23%. Bueno, ya acumulamos 16%. Sí, en un cuatrimestre. Matías, te quería preguntar si de acá a octubre, pensando en este gobierno, se puede cambiar un poco esta cuestión de credibilidad que hablamos, que tanto ha impactado, y si va por el lado de ese acuerdo, de esos 10 puntos, de llamar a la oposición, a toda la oposición, si va en ese sentido. ¿Qué ves de acá a octubre? La credibilidad es fundamental para hacer política y política económica. ¿Tenés algún amigo en puntual? ¿Viste los amigos que te llegan tarde? Muchísimos. Muchísimos. Y esa mirada a cámara, señora, le acaba de mandar un mensaje. Muchísimos. Rayo láser le mandó a los que llegan tarde siempre. Bueno, el que llega tarde una vez, 2 veces, después la explicación es irrelevante. Claro, vos ya sabemos que es así. No tiene credibilidad. Bueno. Entonces vos construís las salidas o tus salidas sabiendo que va a llegar tarde. Efectivamente. Bueno, el gobierno, como no tiene credibilidad, no puede permitir construir esperanza para adelante, porque yo no te creo lo que vos me estás diciendo, para adelante no te voy a creer. Y la credibilidad no se resuelve a partir de una medida concreta. La credibilidad tiene una mamá, que se llama reputación. La credibilidad es hija de la reputación. ¿Y la reputación qué es? Es haber cumplido lo que dije que iba a hacer. Si yo no cumplo nunca, dije que iba a ser 25 y fue 40 la inflación en el 16, dije que iba a ser como máximo 17 y fue 25 en el 17, te dije 15 en el 18 y fue 47, ahora te dije 23 y ya es 16. Entonces no tengo reputación, difícil tener credibilidad. Los 10 puntos. Futbolísticamente diríamos que es fulbito para la tribuna, porque la verdad que no parece ser que haya una voluntad política concreta de construir consensos que se deberían construir primero en el Parlamento, que no funciona, no se juntaron nunca, en lo que va del año 2, 3 veces, y después construyendo marcos institucionales. Mira, yo en la Ciudad de Buenos Aires presido el Consejo Económico y Social. Eso es un ámbito institucional en donde la sociedad civil se reúne, si se quiere, para intentar encontrar puntos de acuerdo y presentar proyectos de ley e iniciativas de política pública para el Poder Ejecutivo. Una hoja, una convocatoria por WhatsApp no es voluntad de acuerdo, es un eslogan. Matías, el mejor equipo de los 50 años, que se dijo, ¿no? Y que por ahí muchos se comieron la curva en ese aspecto. Eso por un lado. Y después, ¿cómo ves vos en carácter de economista a los que son pares tuyos, pero que, han sido CEOs de multinacionales, que sin nombrarlos, pero que estuvieron en el gobierno? En medios o en tiempos donde se vincula mucho más al proteccionismo, salida al mundo, estas cuestiones, como que la gente no entendió bien de qué se trataba y se encandiló con las grandes marquesinas sin hilar un poco fino de qué había adentro. Yo creo que, digamos, la confianza estaba depositada en Macri, que nos ofreció unir a los argentinos, combatir la pobreza y el narcotráfico. Y la confianza, el presidente luego se la deposita a él, a distintos funcionarios que claramente no tuvieron una performance que por lo menos permita decir algún número que más o menos atiende a esta expectativa del mejor equipo de los últimos 50 años, que ha sido un equipo carente de sensibilidad, pero sobre todo carente de una lectura que me parece que es importante. Ustedes hablaban recién del triunfo del subcampeón de la Copa Libertadores del año pasado, Boca. Y futbolísticamente hablando, yo digo, cuando vos tenés que evitar irte a la B, jugás de un modo. Si vos querés salir campeón, jugás de otro modo. Quiero decir, la solución de los problemas de corto plazo es una, y la solución de los problemas de largo plazo es otra. Claro.
Argentina tenía que resolver los problemas que necesitaban a Caruso Lombardi. Salvate con Caruso Lombardi, claro. Exactamente, cuando llegó Macri. El aumento de tarifas más despacio, cuidar el ingreso de los argentinos, lo que no quiere decir que para ser un país desarrollado en el largo plazo tengas que efectivamente bajar subsidios, competir en el mundo, bajar impuestos. Claro. Pero si vos arrancás de entrada con la solución de largo para el corto plazo, estás pretendiendo que jugando como el Barcelona te salves del descenso acá en Argentina, es muy difícil. Lo que te quería preguntar, que has estado mucho en los medios, en los grandes medios de Capital Federal y demás, y tenés un poco el panorama más de cara a cara, de la persona a persona. Uno leyendo hojas de Sinceramente dice, bueno, es la culpa de los grandes medios masivos de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves vos ese aspecto? Digo, el medio comunicacional es como se dice, no es tanto, hay razones compartidas, hay cosas que a lo mejor se omiten, se hacen oídos solos a una, se apunta más a una cuestión que a otra. Yo creo que, bueno, yo, si bien soy básicamente un profe de la facultad, transito también como colega o transité la comunicación pública. A mí me parece que depositar la responsabilidad del destino político de un país en los medios de comunicación es no entender de comunicación. Cristina ganó con el 54% de los votos, con todo el mundo en contra. Trump tenía 8 medios a favor y 624 medios en contra y ganó la elección en Estados Unidos. La percepción respecto de Bolsonaro era dispar, si uno quiere, cuando mira un poco lo que pasó en Brasil. Y acá los medios están a favor de Macri y le está yendo muy mal a Macri. Me parece que la gente no come vidrio, que evalúa si está mejor o peor que cuando empezó la gestión de quien va a votar. Y cuando vos mirás la gestión de Schiaretti con el apoyo que tuvo acá, yo creo que es un modelo que es para mirarlo de cerca. Un modelo en donde, con independencia de que seguramente ustedes, cuando ven a los gobernadores, yo soy santafesino, cuando vos ves el gobernador de tu provincia, lo conocés mucho más que lo que se ve de afuera. Ahora, como modelos de gestión, de convocatoria al que piensa distinto, bueno, me parece que no se puede creer que los medios son responsables de eso. Más bien creo que la política es responsable de no construir modelos políticos que incluyan al que perdió. Esta idea de, si querés hablar, armate un partido y ganar elecciones, nos terminó definiendo como un país que es el país que no se define, donde nosotros no nos definimos por lo que somos, sino por lo que no somos. Antimacrista, antikirchnerista, anti lo que sea. La carencia de tener la posibilidad de definirnos por lo que somos es un poco el resultado de la falta de liderazgo político también. Matías, hablando de la cuestión heredada y la presente, ¿vos creés que la situación cuando entregue Macri el poder va a ser, cuando entregue o cuando lo continúe, veremos qué pasa, pero cuando finalice su gestión ahora, va a estar mejor que en 2015? Digo, hay cosas que a lo mejor la gente no percibe, no se ven, pero que estructuralmente las mejoró. Mira, Macri agarró una situación complicada. Para mí hizo mucho mérito para complicarla más. Pobreza, sí, endeudamiento, crecimiento económico, inflación, deuda. Los grandes números de un país están todos peor. Digo, había que hacer mérito para agarrar el país aislado del mundo y del cepo y, digamos, de agarrar el país de mitad de tabla para abajo en la B, con buenos jugadores y llevarlo a la C. No, Macri deja un país claramente peor del que encontró en materia económica. O sea que el que viene la va a tener difícil. Para mí, el que sigue la va a tener muy complicada justamente porque no tiene margen de maniobra y es allí en donde sí aparece alguna vez, esperemos, la necesidad de tratar de sintetizar entre las distintas propuestas políticas algunos puntos de acuerdo que despejen el camino de mediano plazo respecto de una política de seguridad, respecto de una política de educación y de 4 o 5 temas que cuando vayamos a renegociar al fondo, porque vamos a terminar siendo, lo hagamos en función de un conjunto de metas que nos planteamos como país antes de ir. No que vayamos a preguntarle las metas al fondo, porque el fondo no es culpable de nuestros males, pero siempre ha funcionado igual.
no te pone condiciones para prestarte plata, te presta plata para ponerte condiciones. Bien. Matías, muchísimas gracias por haber venido al A estudio. ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Matías Tombolini, señores, economista, en un rato va a estar en el Imagina, en el Congreso FAD, allí en La Rural.